nombre del Señor, que sea el Señor, aleluya, bendiciendo los diezmos y los multiplique, amén, aleluya, el 100 por 1, aleluya. Hermanos, aleluya, antes de pues dar la parte al predicador, aleluya, quisiera pues darle la bienvenida formalmente a Luisio Sánchez, amén, a Norma Hernández y a Cristian Hernández, aleluya, que sea el Señor, aleluya, bendiciéndolos, aleluya. No sé la verdad quién los invitó, hermanos, aleluya. Sabía, yo ya sabía, aleluya, hermana Leti, aleluya, que el Señor la bendiga, hermana Leti, aleluya, ella sigue haciendo su trabajo, amén, aleluya, de traer invitados siempre, amén, aleluya, que el Señor vea, aleluya, el corazón de ella, aleluya, y me la bendiga, aleluya, me la fortalezca siempre. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, hermanos, aleluya. Pues nosotros somos una gran familia de Pacto de Gracia, así que tienen las puertas abiertas, aleluya. Tenemos culto, aleluya, los martes a las 7:30, aleluya, los sábados a las 7:30 y los domingos a las 2:30, amén, aleluya. Así que pueden seguir viniendo, aleluya, cuando ustedes quieran, aleluya, escuchar esa santa palabra del Señor, amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y también, aleluya, que nuestra hermana Angelita, pues ya días no la teníamos por aquí, amén, aleluya. Sea el Señor, hermana, bendiciéndola, aleluya, por esas aportaciones que siempre hace la iglesia, amén, aleluya, que varios de nosotros sabemos las aportaciones que ella da, hermana, aleluya, que el Señor la bendiga y le multiplique siempre, amén, por ese corazón que ella tiene dadivoso, amén, aleluya, hermana, pues que casi a veces no se congrega con nosotros porque ella pasa trabajando mucho en el restaurante, pero aleluya, cuando ella puede aportar lo hace, amén, de corazón, hermanos, y eso es lo que quiere el Señor, aleluya, de que lo hagamos de corazón, no para que nos miren, amén, aleluya, sea el Señor bendito, aleluya, hermanos, aleluya. Asimismo vamos ya a pasar, aleluya, la palabra del Señor, aleluya, con nuestro hermano Anderson, aleluya. Pongamos, aleluya, atención, hermanos, que el Señor tiene preparado para nosotros. Bendito sea el Señor, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Damos gracias a Dios por permitirnos estar una vez más en su casa para alabarle y bendecir su nombre, porque siempre, hermanos, es un privilegio que podamos estar en la casa de Dios. Así que siempre tratemos de repetir las palabras del salmista David, que decía: en la casa de Jehová quiero morar por largos días. Hermano, porque aquí es donde nosotros encontramos la fortaleza para nuestras vidas, encontramos sanidad, salvación, y no exactamente en estas cuatro paredes, no es lo que estoy diciendo, pero aquí es donde el lugar que hemos escogido para reunirnos los hijos de Dios, los hermanos en la fe, para exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que hoy, en esta preciosa tarde, alegre, me siento bendecido una vez más de poder compartir con cada uno de ustedes, ¿verdad? Así que, amados hermanos, en esta tarde vamos a seguir nuestras enseñanzas acerca de los atributos de Dios, y hoy vamos a hablar de una de las características de Dios que si no tuviese el Señor ese carácter, si el Señor no tuviese ese atributo, ¿qué hubiese sido de nosotros? Y quiero hablar en esta tarde, amados hermanos, acerca de la fidelidad de Dios. La fidelidad es un atributo de Dios. Estamos hablando acerca de los atributos morales de Dios, que son aquellos que comparten la creación, ¿verdad? La fidelidad. Y hoy vamos a meditar en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, versículo 11 hasta el 13. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13. Puestos en pie, leemos: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su letra dice de la siguiente manera: palabra fiel es esta,
si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Pero escuche bien el 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Padre que estás en tu trono de gloria, no venimos, Señor, a presentarte nuestras necesidades porque tú ya las conoces. Venimos, Señor, conscientes de nuestra necesidad de ti. Venimos conscientes de que fuera de ti no somos nada. Que si no fuese por tu fidelidad, Señor, no fuésemos nada. En esta tarde habla nuestras vidas conforme a nuestras necesidades, Señor. Gracias, Jesucristo. Amén. Puede tomar su asiento. Pablo está instruyendo a Timoteo porque Timoteo estaría a cargo de una de las iglesias que había sido preparada por el mismo apóstol Pablo, que era la iglesia de Éfeso. Esta carta, cuando Pablo le escribe a Timoteo, esta primera y segunda carta a Timoteo, Pablo está instruyendo a Timoteo cómo ser un líder, cómo ser un buen pastor, porque eso sería Timoteo. Iba a ser el pastor, el encargado de la. Entonces, Pablo, instruyéndole a Timoteo, le dice que esta es una palabra fiel. Entonces, hermanos, esta es una palabra fiel. La palabra de Dios, una y otra vez hemos recalcado durante todas nuestras enseñanzas, que la palabra de Dios es fiel, que la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿verdad?, esté preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios, esta escritura, es la misma voz de Dios hablando a su pueblo e instruyendo a través de sus siervos que Él escogió. Entonces, amados, en este caso, Pablo le recalca una vez y le recuerda a Timoteo: Timoteo, esta es una palabra fiel y digna de ser recibida, le dice anteriormente en la primera carta. Y le dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él nos negará. Jesús lo dijo también, si ustedes recuerdan, hablando que si aquí en la tierra nosotros le negaremos a Él, que su Padre allá también nos negaría a nosotros. Pablo está solamente recordándole a Timoteo las palabras que Jesús ya había enseñado. Pero el versículo 3 es donde quiero que enfaticemos en esta tarde. Si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel. Él no puede negarse. Si usted ve en los anteriores, dice que si morimos con Él, o sea, también viviremos con Él, que si sufrimos, reinaremos con Él. Pero en este último dice, usted puede ser infiel, pero no por eso Él también le va a ser infiel. Aunque usted sea infiel, dice, Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que la fidelidad es una característica, es un atributo de Él, es la esencia de Dios. O sea, Él no se puede negar porque Dios es fiel. Él no se puede contradecir a Él mismo, en otras palabras. Usted y yo podemos ser infieles, pero Él va a permanecer fiel porque Él es Dios y Dios es fiel. A menudo, hermanos, hablar de la fidelidad es un tema que lo vemos en todos los ámbitos de la vida. En la casa, con los hijos, en los matrimonios, en los negocios, en los trabajos. Los jefes piden fidelidad a sus empleados. Las esposas piden fidelidad a sus esposos y hacen un voto a la hora de casarse, los esposos viceversa, ¿verdad? Y la fidelidad es algo que Dios compartió con nosotros, que lo podemos tener, que por cierto es un fruto del Espíritu también. Entonces, es algo que el Señor compartió con nosotros, hermanos, pero qué difícil es ser fiel, ¿verdad? Porque nosotros, hermanos, los que estamos aquí, los que hemos nacido de nuevo, amén. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Levantemos la mano los que hemos nacido de nuevo, los que estamos seguros que nacimos de nuevo. Dijo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre viejo
Volver a nacer. Si usted está hablando de volver a meterse al vientre de mi madre, lo dijo, lo siento porque mi madre ya murió, que en paz descanse, ya está, no podría hacer eso. Pero estamos hablando de nacer de nuevo, a morir a ese viejo hombre que había dentro de nosotros en el momento que nosotros recibimos a Cristo. Si hemos nacido de nuevo, entonces, amados, nosotros compartimos este atributo de Dios con cada uno de nosotros. Ahora, qué difícil es, decía, que aunque hemos nacido de nuevos, hermanos, que aunque hemos nacido de nuevo, que ya no practicamos el pecado que antes practicábamos, que a pesar de que ya no amamos las cosas que antes amábamos, aún a pesar de todo ellos, hermanos, seamos honestos en esta tarde, qué difícil es ser fiel al Señor, ¿verdad? Porque una y otra vez cometemos errores. Una y otra vez estamos haciendo cosas que le ofenden a Dios. Muchas veces inconscientemente. Y muchas veces algunos conscientemente, lo cual ahí ya se convierte en pecado, porque usted lo hace conscientemente sabiendo que le ofende a Dios y lo sigue practicando. Pero entonces ahí es donde aparece algo. Si usted practica el pecado, entonces no ha nacido de nuevo. Esa es la evidencia más clara, ¿verdad? Porque los que han nacido de nuevo ya no practican, pueden pecar. Porque estamos en esta carne mientras estemos aquí, vamos a pecar. Mentiroso es, dijo Juan en la primera carta, el que dice que no tiene pecado, ¿verdad? Pero la diferencia entre usted y los demás, hermanos, es que aquellos practican el pecado todos los días de su vida. Pero nosotros luchamos por serle fiel a Dios. Y a pesar de ello, fallamos a Dios. Ahora, la fidelidad de Dios, hermanos, hoy voy a ser breve. Y no por las pupusas, hermanos, olvídense de las pupusas. Olvídense de las pupusas. Pero la mucha miel empalaga, dice la misma palabra de Dios. Y hoy les voy a dar miel, entonces no quiero que salgan empalagados. Así que va a ser poco. Pero escuche bien, en Génesis capítulo 3, usted sabe la historia de memoria cuando el hombre peca, cuando Adán y Eva cometen la desobediencia. Ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos, viéronse desnudez, y ellos ¿qué hicieron, hermanos? Se avergonzaron, vieron que estaban desnudos, y ¿qué hicieron después? Hermano Samuel, hermana Evelyn, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron. ¿En qué se escondieron? Se escondieron detrás de unas hojas, detrás de unos arbustos, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? Dios le preguntó al hombre en el versículo 9 del capítulo 3 de Génesis y le dice así: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hermanos, ahí yo veo la fidelidad de Dios. A pesar de que el hombre desobedeció y rompió la relación que había entre Dios y el hombre, a pesar de ello, Dios permaneció fiel. Y Dios no le estaba preguntando a Adán dónde estaba, porque él no sabía. Él sabía dónde estaba. No estaba hablando literalmente, estaba hablando en el sentido espiritual. Ahora, ¿dónde te encuentras, Adán? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás tú? Dios siendo fiel con nosotros, aun cuando le fallamos. ¿Dónde estás tú? Hoy yo quiero hacer la misma pregunta para mí, para usted y para todos los que están en esta tarde. ¿Dónde usted está parado? Y Dios no le hace la pregunta juzgándole. Dios no le está haciendo la pregunta señalándole a usted dónde está, porque quiere acusarlo, porque quiere condenarlo. Le está preguntando porque sabe de su necesidad, porque Él le ama y porque Él quiere restaurarlo y redimirlo una vez más. Así que, hermanos, yo veo la fidelidad de Dios desde el principio de la creación del hombre. El hombre falló y fracasó, mas sin embargo el Señor permaneció fiel. Por eso empecé leyendo allá en Timoteo, para que nos demos cuenta, ¿verdad? Que Dios, a pesar de que seamos infieles, Él no se puede negar a sí mismo, porque Él es Dios y su carácter es ser fiel. Así como Dios es amor, así como Dios es eterno, así como es omnipotente, omnipresente, omnisciente, santo, 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 Él es fiel.
Y cuando hablo de esta fidelidad o esta característica particular, no puedo dejar de mencionar que Él es que Él es inmutable, porque van de la mano su inmutabilidad y su fidelidad. O sea, quiere decir la inmutabilidad, que Él nunca cambia. Y como nunca cambia, Él no puede dejar de ser fiel. Si fuera como nosotros, que un día levantamos felices, el otro día enojados, sin ninguna razón, entonces nosotros no somos inmutables. Nosotros más bien creo que somos, ¿cómo le llaman los estudiosos? La Biblia le llama hombres de doble ánimo. Los estudiosos, doctores, psicólogos le llaman como a eso, personas bipolares. A veces usted está feliz y de repente se enojó y no sabe por qué. Y las mujeres normalmente le echan la culpa, no, es que yo estoy en mis días y por eso ando así. Y los hombres, ¿por qué no? Porque trabajaron muy pesado, están cansados y por eso cualquier cosa los hace enojar, porque andan la sangre caliente. Pero en realidad estas cosas solamente son excusas, estas cosas solamente son cosas que nosotros mismos tenemos. La verdad es que usted y yo no somos Dios. Somos seres humanos y así es como funcionamos. Dios es el único que permanece en su carácter firme siempre, que no lo hace cambiar ninguna circunstancia. Usted y yo, cuando alguien se muere, nos hace cambiar. Cambiamos nuestras emociones, sentimos tristeza, sentimos dolor y lloramos. Y cuando usted se está casando, es el día más feliz de su vida. No sabe si llorar o reír. Bueno, no lo digo por experiencia, pero es algo que se ve, ¿verdad? Un día vamos a experimentarlo, no se preocupe. Pero entonces, así es como funcionamos los seres humanos. Pero nuestro Dios, hermanos, al Dios que le honramos, al que le estamos cantando con todo nuestro corazón esta tarde, que qué maravilloso tiempo. A ese Dios al que servimos, hermanos, es un Dios que permanece de generación en generación por los siglos de los siglos, el que no tiene principio, el que no tiene fin. Amados, es maravilloso el Dios al que servimos. Créame que no hay nada mejor, y a los que nos visitan quisiera decirles, especialmente a ellos, escogieron el mejor lugar para hacer su tiempo. Amados, para los hermanos de la iglesia, hermanos, es tan difícil en el verano ser un buen cristiano. Todos, como ya no hay frío, en el tiempo de frío usted no quiere salir porque hay frío, pasa encerradito en su casa con su tacita de café, ahí viendo sus cosas o haciendo sus cosas. Pero en el verano, hermano, todos trabajamos de lunes a viernes y ya el fin de semana queremos playa. Ya el fin de semana queremos pesca, hermanos, yo creo que no estoy mintiendo, ¿verdad? Sí. Y poco a poco nos iremos a dar cuenta, hermanos, que los domingos habremos pocos, los fieles. No digo que nunca faltaremos, porque habrá circunstancias en la vida, hermanos, ¿verdad? Pero muchas veces cambiamos a Dios, escogemos otro lugar en vez de la casa de Dios. No está malo, no es pecado que usted salga con su familia, pero siempre hay un orden y siempre hay una manera de hacer las cosas correctamente. Si usted va a salir, avise a nuestros pastores. Pastores, este fin de semana, haga planes por eso. Este fin de semana no voy a poder, porque dedíquele tiempo a su familia. Eso está bien, no está mal. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas familias que hoy se están destruyendo porque la familia no tiene tiempo. Los padres no tienen tiempo para sus hijos. Los hijos no tienen tiempo para sus padres porque solamente pasan en el teléfono. Entonces, necesitamos convivir con nuestra familia, hacer tiempo. Pero hay una manera de hacer las cosas, hermano. Siempre hay una manera de hacer las cosas. Así que, entonces miramos desde el principio la fidelidad de Dios con nosotros, los hombres, los seres humanos, cuando Adán pecó. Ahora, ¿recuerdan ustedes qué tan fiel fue el Señor para con el pueblo de Israel? Dios los sacó de la tierra de Egipto después de sufrir 400 años esclavizados. Les mostró milagros, enviando 10 plagas
que ellos pudieron verlo, cómo se convertía el agua en sangre, cómo salían piojos de la arena, cómo salían las langostas y devoraban todas las cosechas y todas las plagas que Dios envió. Ellos pudieron ver estos milagros y ellos pasaban desapercibidos por todo esto porque Dios los guardaba a ellos. Ellos vieron esto y aún vieron un milagro muy maravilloso, que cuando estaban enfrente del Mar Rojo y no hallaban hacia dónde ir, el mar se abrió y pasaron en seco. Y aún así recuerdan lo que ellos hacían, ¿verdad? Yo creo que lo recordamos porque lo hacemos nosotros también, ¿verdad? Ellos se quejaban, empezaron a quejarse porque dijeron que no comían carne, porque los había llevado al desierto a morir, donde no había agua, donde no había carne. Y mientras ya se habían desenfrenado y habían hecho un becerrito de oro ahí y estaban adorándolo ya en 40 días, después de haber visto los milagros que Dios había hecho. Estaba siendo un pueblo infiel, estaba prostituyéndose con otros dioses, pero Dios los abandonó. Nunca Dios los abandonó. Su palabra dice que sus sandalias nunca se envejecieron, que sus ropas nunca se envejecieron. 40 años en el desierto. Usted sabe las temperaturas que hay en un desierto. Y Dios fue fiel para con su pueblo, a pesar de que el pueblo era duro de cerviz. Un pueblo duro de cerviz o una persona duro de cerviz la cerviz es algo que tenemos como en nuestra nuca, que si usted ha montado caballo o ha adiestrado caballos, los caballos lo amarran y lo hacen que peguen a su, eso es como para frenarlo fácilmente. Un caballo que lo dobla su cerviz es fácilmente, pero nosotros somos como el pueblo de Israel era como los machos, los burros, las mulas, que usted puede jalarle lo que quiera, puede golpearle lo que quiera. Ese, cuando baja la cabeza y camina, ese va a caminar por donde quiere, no importa si hay alambre, no importa lo que haya, él va a pasar por donde él quiere. Puede matarlo golpeándolo, ese va por donde él quiere. Así era el pueblo de Israel y así somos nosotros también. Y lo digo por mí. Hermano, coma arroz con frijoles por una semana sin poner carne ni nada. Le estoy seguro que la siguiente semana usted está quejándose y dice que no quiere comer porque ya no quiere comer arroz con frijoles. Ahora, si solo come carne, también se va a quejar y va a decir que solo come carne y que ya no quiere. Si hay mucha lluvia, usted va a decir que hay mucha lluvia, que quiere sol. Y si hay sol, usted va a decir que hay mucho sol y que quiere. Nunca, hermanos, nosotros vamos a permanecer con un carácter firme. A pesar de ello, Dios nos ama tanto que mandó a su único Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí para redimirnos. ¿Sí? Hermanos, cuando yo leo y me doy cuenta de la fidelidad de Dios, me da la seguridad de que mi vida, como dijo Pablo, está escondida en Dios, con Cristo. Si Dios es fiel, amados hermanos, nunca mi familia, nunca mi descendencia faltará alimento para ellos. Si Dios es fiel, hermanos, Él llevará mi vida. En cada paso Él me guiará. Si Dios es fiel, hermano, suceda lo que suceda, que para mí no tenga sentido, estoy seguro que Dios es fiel y que lo que está sucediendo en mi vida es porque Él tiene el control. Entonces, para el cristiano, para el creyente, conocer este carácter y atributo de Dios debe de ser una seguridad, una confianza total en Él. Esto no nos da derecho a pecar. Si usted peca y practica el pecado es porque no ha nacido de nuevo. Nunca confunda esto, porque muchas veces confunde las personas cuando tal vez otros predican o cuando yo predique quizás así. La fidelidad de Dios, el amor de Dios no nos da derecho a pecar. Es al contrario. Si hemos nacido de nuevo, la evidencia de ello es que no vamos a practicar el pecado. La evidencia de que hemos nacido de nuevo es que las cosas que antes amábamos, ahora las vamos a odiar. Y las cosas que antes ignorábamos, que es la palabra de Dios y las cosas de Dios, ahora las vamos a amar. Y cuando usted peque, le va a doler, va a llorar y va a correr a pedirle perdón a Dios, porque usted sabe que ofendió a Dios. ¿Sí? Pero la seguridad que debe de darle, la fidelidad, el amor,
la santidad de Dios es que usted tiene un Dios que no cambia. Es un Dios que permanece, que las circunstancias no lo hacen cambiar porque Él es el que tiene el control. Nada sucede fuera de su autoridad. Nada sucede fuera de su autoridad. Entonces, Dios, hermanos, le mostró a Adán y a Eva, a pesar de que rompieron la relación, que desde ahí, hermanos, quedamos separados de Dios. A pesar de ello, Dios les mostró su fidelidad preguntándole dónde estaban ellos. ¿Para qué? No para condenarlo, hermano. Una vez más, les repito, no para condenarnos. Cuando Dios nos habla a través de su palabra por algún predicador, por más duro que parezca y le esté golpeando ahí donde usted está, Dios no lo está condenando a usted. Dios que está recordándole que le ama y quiere que usted vuelva al camino, que vuelva a la casa. Si usted se ha alejado y hoy es un hijo pródigo, Él está hablando para que usted vuelva a casa. Antes de que lo alcance la maldición. ¿Se acuerdan una vez que predicamos acerca del hijo pródigo? Que dijimos que había una tradición en el pueblo hebreo que hacía cuando un hijo pedía antes del tiempo la herencia, ¿verdad? Pero antes de que esa maldición cayera, el padre corrió a abrazarle, a decirle que lo vistieran de la mejor ropa y que mataran los mejores animales que tenían. Entonces, la gracia de Dios siempre va a correr más rápido que la maldición. Mucho más rápido siempre. Entonces, Dios muestra su fidelidad para con nosotros, ¿verdad? Primera de Corintios. En el capítulo 1, versículo 9 dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por su fidelidad, hoy estamos aquí. ¿Sabe por cuál fidelidad? Por aquella promesa que le hizo a Abraham muchos años atrás y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La historia se empezó a desarrollar y todo el Antiguo Testamento se trataba acerca del pueblo escogido por Dios. Pero la promesa seguía ahí, de nosotros los gentiles. Y por esa fidelidad, por eso Pablo dice que fiel es Dios y que por esta fidelidad los que fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Su palabra, Dios siempre va a cumplir lo que Él promete. Y le prometió a Abraham que su descendencia heredaría la tierra. Pasó 400 años, pero el pueblo de Israel heredó la tierra. Amén. Le dijo que todas las familias serían benditas en él. ¿Cumplió o no cumplió el Señor su palabra? Él lo cumplió cuando Cristo murió en la cruz. Porque murió no solo por los judíos, dice Romanos 1:16, sino que murió por los judíos, por los griegos y por todos. Así que Dios cumplió su palabra. Y toda palabra que está escrita en esta Biblia se va a cumplir. El cielo y la tierra pasará, pero ni siquiera una tilde, ni siquiera una jota, nada de lo que está escrito aquí va a pasar. Se va a cumplir cada detalle que está escrito. ¿Y sabe qué, hermanos? Está casi cumplido todo. Lo que falta quizás, hermanos, sea un punto o una coma. Así que les animo y les exhorto en esta tarde a que estemos preparados, a que confiemos y creamos en Él cada día, porque realmente la Escritura se ha cumplido. La hora y el día nadie lo conoce, pero he aquí que el Señor está a la puerta, hermanos. Las señales que el Señor enseñó, que el Señor Jesucristo enseñó, diciendo que serían las señales para el fin, usted los ha visto con sus propios ojos. No se lo han contado. Usted ve la cantidad de muertes por enfermedad, por hambre. Tal vez no aquí en Estados Unidos, pero dése cuenta alrededor del mundo las cosas que suceden.
guerras, tribulaciones, persecuciones a los cristianos. Todo lo que está escrito se está cumpliendo. Puede ser esta noche, hermanos, que el Señor venga. ¿Y qué sería de nosotros? Recuerde que nosotros no somos fieles, nosotros fallamos. Pero Él sí es fiel y Él dijo que regresaría. ¿Y qué tal y hoy regrese Él? Pregúntese qué va a hacer de usted. Pregúntese, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy parado? ¿Me estoy escondiendo detrás de un altar con una buena camisa escondiendo mis pecados? ¿Estoy detrás de un ministerio? ¿Estoy detrás de un privilegio? ¿Estoy detrás de, qué sé yo? ¿Detrás de qué me estoy escondiendo? Tal vez nuestra relación con Dios está como la de Adán y Eva, rota, separada. Y nos estamos escondiendo por ahí detrás de algo aparentemente cristiano. Invertimos horas y horas de nuestra vida viendo videos cristianos. Invertimos horas de nuestra vida viendo películas cristianas. ¿Detrás de qué nos estamos escondiendo? Nos estamos escondiendo detrás de que yo voy los domingos a la iglesia. Nos escondemos detrás de que yo voy los sábados y los martes a las enseñanzas. Eso no lo va a salvar de los ojos de Dios. Lo único que nos va a salvar es que usted salga de ahí, porque Él no lo está acusando ni lo está condenando, y diga: Señor, aquí estoy. He pecado contra el cielo y contra ti, pero reconozco que he pecado. Y dice Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, escuche otra vez, que Él es fiel porque Él no cambia y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces de usted depende si quiere seguir escondiéndose detrás de lo que se esconde. Venir a la iglesia, hermanos, no nos va a salvar. Muchos se quedarán, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y el Señor enseñaba por parábolas y por muchas cosas y decía que cuando uno tira la red, caen muchos pescados de muchas clases, pero el pescador viene y escoge y separa los buenos y los malos. La siembra está lista, la cosecha ya está. Y viene el tiempo de cosechar y el trigo está juntamente con la cizaña y no la arranca. La arrancará en el final, en el tiempo de la siega. Y el Señor, el dueño, separará el trigo y también separará la cizaña. ¿Y qué va a pasar con la cizaña? ¿Qué va a pasar con la cizaña? La quemará. La quemará. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Trigos o cizañas? Es difícil de distinguirlo, pero es del trigo que se saca el pan, dice una alabanza por ahí. Entonces, si no hay fruto, es cizaña. ¿Sí? Si venimos a la iglesia domingos, sábados y martes, pero nuestra manera de vivir es el mismo, es cizaña. ¿Sí? No nos equivoquemos, hermanos. La palabra de Dios es fiel. Y su palabra no nos engaña. Nosotros somos los que nos engañamos a nosotros mismos. Oidores engañándoos a vosotros mismos, dice su palabra. Seamos hacedores, no oidores engañados a nosotros mismos. A Dios nadie le engaña. Predicaba el hermano anoche. Quería engañar Simón, decía el hermano. ¿Cómo decía el Simón? ¿El qué? ¿Cómo decía el hermano? Simón el... Sí, pero el hermano usó Simón el... que era bien, ¿cómo decía el hermano? Se me fue, hermano. Que era tramposo, pero usó una palabra que lo repitió varias veces, que estaba muy bueno, lo quería decir, pero se me fue. Pero de manera que sí, que Simón estaba queriendo engañar, así como también aquellos que vendieron la propiedad, ¿cómo se llamaban? Ananías y Zafira, ¿verdad? Pero ellos no estaban engañando a Dios, porque Dios no puede ser engañado ni burlado por nadie.
Así que, mis amados hermanos, dije que no predicaría mucho, pero quiero que quedemos con esto en nuestro corazón. Dios es fiel. Él nunca cambia. A pesar de que usted falle, hermano, tenga la seguridad. No se esconda cuando usted falle. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Escuche, hermano, para que no pequéis. Pero si pecareis, abogado tenéis para con vuestro Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermano, cuando usted peque, porque usted es hombre, usted está en este mundo, todavía va a pecar. Porque el que dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso. Entonces, cuando peque, no se esconda como Adán y Eva. Confiese delante de Dios, no delante de un hombre. No vaya corriendo delante de un hombre ahí a confesarle su pecado. Él no puede perdonar sus pecados. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que no se esconda. No se esconde, hermano. Cuando usted esconde su pecado, eso es terrible. Y no solamente usted padece, sino que todos padecemos por causa de su pecado. Todo el cuerpo de Cristo padece, así como perdía el pueblo de Israel porque había pecado en medio de ellos. Así también lo mismo. Así que, hermano, hay días que se siente en el culto, podemos cantar, las hermanas pueden desgalearse cantando y no se siente nada. Porque quizás hay cosas por ahí, ¿verdad? Entonces, no nos escondamos. Tengamos la seguridad de que si pecamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Vaya donde Él. Mire, hermano, cuando usted está bien, corra a Dios. Siempre lo repito. Cuando usted está mal, corra a Dios. Está llorando, corra a Dios. Está sufriendo. En todo momento, corra a Dios porque Él es su socorro. Él es su esperanza. Él es todo lo que usted necesita. No corra donde su amigo, donde su vecino, donde corra a Dios. Señor, pequé, perdóname. Y luchará por no volver a hacerlo. Porque usted, como ya nació de nuevo, no practicará el pecado. ¿Verdad? Así que, mis amados, tenga la seguridad que Dios es fiel, no se esconda, pero tampoco practique el pecado. Así que el Señor me los bendiga, que la gracia del Señor siempre esté con nosotros, hermanos, y nos fortalezca cada día, porque este camino no es fácil. Y como dije, hermano, en este país, es verdad, pasamos tanto tiempo trabajando y eso que ahorita, como dije, lo voy a volver a decir una vez más, en el verano somos tentados por las ofertas del mundo. Hermano, hay más cosas en el mundo en estos meses, en el tiempo de verano. Anda más, vamos a decir para los hombres, anda un montón de mujeres por ahí, casi mente que desnudas por ahí. Andan hombres casi mente que desnudos corriendo por ahí. Hermano, queremos ir a la playa, que porque, hermano, las cosas se ponen un poco más. Así que permanezcamos en el Señor. Que Dios nos ayude, que Dios les fortalezca. Oremos unos por otros como lo hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Entonces, yo me alegro cuando veo cada uno de ustedes aquí y digo, porque entiendo lo difícil que es, porque no sé si para usted sea fácil, pero para mí, hermano, es tan difícil servir a Cristo. Para mí lo es. Para mí lo es. Yo todos los días, hermano, me levanto y a veces no quiero orar, a veces no quiero leer y tengo que obligarme a hacerlo, porque mi carne nunca quiere. Entonces tengo que obligarme. No es fácil. A veces vengo cansado y no quiero venir a la iglesia. Tengo que manejar 45 minutos para llegar. No quiero, pero tengo que obligarme a hacerlo. Y para mí no, entonces para mí no es fácil. Si para ustedes es fácil, hermano, qué bueno. Pero me alegro cuando yo los veo aquí porque digo, pienso que así de difícil como es para mí, también lo es para usted. Entonces digo, qué bueno, digo yo, que mi hermano en medio de lo difícil aún sigue aquí. Así que Dios siempre les fortalezca. Y el día que no lo veamos y que no esté aquí, que no venga 2, 3 cultos, hermanos, nos vamos a preocupar. Y tenga la seguridad que los vamos a buscar. ¿Sí? Los vamos a buscar. Entonces, que el Señor nos ayude. Pongámonos de pie.